Vamos a terminar esta parte de movimiento en una dimensión hablando sobre la caída libre, porque digamos la caída libre es la forma más simple en la que nosotros podemos demostrar pues o caída libre o en un plano pues digamos sujeto únicamente a la fuerza gravitacional, el efecto de eso que me permite que el cuerpo esté experimentando una aceleración constante. Por eso es que lo mencionamos en este punto. Piense que cuando usted arroja un objeto pues hacia arriba o hacia abajo y usted quita el efecto de la resistencia del aire, la trayectoria, usted va a ver que ese objeto se va a desplazar, va a acelerar hacia abajo con de cierto modo constante, cierta tasa que es constante. Esa tasa pues se llama la aceleración de caída libre. Ya ustedes saben cuál es la causa de eso. Es por la atracción del cuerpo masivo, pues como la Tierra. Y eso hace que la aceleración que tenga el cuerpo hacia el centro de la Tierra sea de una magnitud definida que conocemos como g. Esa aceleración, además habíamos visto antes que es independiente de las características del objeto, como la masa, la densidad, la forma que tiene. Únicamente depende de la masa del objeto que está ejerciendo la aceleración, en este caso el objeto de la Tierra. Y es la misma para todos los objetos. Entonces cuando usted deja caer una pluma y un objeto muy pesado, si usted quita, por eso hacemos la salvedad, quita la resistencia del aire, tanto la pluma como el objeto que es pesado, que reconocemos que no es tan liviano como la pluma, van a caer con la misma aceleración. Listo. Digamos que si vamos a tomar el eje positivo hacia allí, hacia arriba, el eje Y, digamos que por convención, para casi todos los problemas, no significa que en todos, pero digamos que es normal que tomemos el eje Y positivo hacia arriba. En ciertas ocasiones pues lo tomaremos positivo hacia abajo, pero normal es tomarlo positivo hacia arriba. Entonces vamos a decir que las ecuaciones que habíamos obtenido anteriormente en términos del desplazamiento en una trayectoria X del eje X van a ser exactamente iguales para el eje Y, salvo que vamos entonces a decir la aceleración va a ser menos g, donde el valor de la magnitud de la aceleración de la gravedad va a ser igual a 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, que significa que por cada segundo que un cuerpo está cayendo, su velocidad se vuelve más negativa por 9.8 metros por segundo, o sea que su velocidad incrementa hacia abajo en 9.8 metros por segundo. La aceleración va a ser igual a menos g. La segunda ecuación que decía velocidad es igual a velocidad inicial menos aceleración por tiempo. Entonces en lugar de escribir la aceleración vamos a escribir la gravedad por el tiempo. Y la tercera ecuación que decía la diferencia, pues el desplazamiento o la diferencia en las posiciones inicial y final, que era igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces en este caso quito el más y pongo el menos g y ponemos menos un medio de g por t al cuadrado. Listo, ya. Eso es todo lo que tendríamos que tener en cuenta para un objeto que nosotros estamos considerando que está en caída libre, ya sea que lo lancemos hacia arriba o que lo dejemos caer, o que el objeto lo lancemos hacia arriba y comience pues a descender. Si yo dejo caer un objeto desde el reposo, si el objeto cae desde el reposo, cuando la velocidad inicial es igual a 0, nosotros podemos definir que eso ocurre para una coordenada inicial igual a 0 en y. Entonces esta última expresión vamos a escribirla como y es igual a menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Listo. Digamos que es en el caso particular, pero sería suficiente con las tres ecuaciones del principio para describir pues apropiadamente cualquier movimiento que esté en caída libre, pues cualquier cuerpo que esté en caída libre. En este ejemplo, que es pues relativamente corto pero que contiene
gran parte del tratamiento matemático que hemos visto hasta ahora, pues para aplicar esas ecuaciones. Tenemos a alguien, pues un jugador de béisbol, que está lanzando una pelota a lo largo del eje Y. Recuerde que entonces vamos a asumir que el eje Y es positivo hacia arriba. Y la velocidad inicial entonces se lanza una pelota a lo largo de más Y con V inicial igual a 12 metros por segundo. Listo. La primera pregunta que nos hacen es ¿cuánto tiempo le toma a la bola alcanzar su altura máxima? ¿Cuánto tiempo para alcanzar la altura máxima? Y para responder esta pregunta debemos tener en cuenta lo siguiente. Aquí están resumidas las ecuaciones fundamentales. Las dos primeras son ecuaciones importantes, de las cuales se deducen las tres últimas. La pregunta que nos están haciendo es ¿cuánto tiempo tarda la bola para alcanzar la altura máxima? Debo tener en cuenta o en consideración dos aspectos. Una vez que la bola sale de la mano de quien la está lanzando, comienza a acelerarse con una aceleración igual a menos g. Y el segundo aspecto es que cuando la bola alcanza su punto máximo, la velocidad final va a ser igual a 0. Entonces veamos de todas estas ecuaciones que nosotros tenemos acá, cuál de esas sería útil, o digamos con la información que conozco hasta ahora, que es que en el punto más alto, en este punto, la velocidad va a ser igual a 0. ¿Por qué razón la velocidad igual a? Pues hay un punto en donde ocurre ese equilibrio, que es precisamente cuando la sumatoria de fuerzas es igual a 0, cuando la fuerza que actúa hacia arriba, que es con la que yo la he lanzado, o la cantidad de momentum que yo le transferí al cuerpo para que se moviera en esa dirección, se equipara con la fuerza que ejerce el campo gravitacional, la Tierra a través de su campo gravitacional. Cuando ocurre eso, el cuerpo es como si estuviera estacionario y entonces tengo velocidad igual a 0. Digamos que teniendo en cuenta eso, entonces yo puedo decir, bueno, ¿cuál de estas ecuaciones, si yo hago velocidad final igual a 0 y hago y calculo de ahí el tiempo, cuál de esas solamente contiene esa información? Entonces yo digo, bueno, de esta primera ecuación yo podría decir, hago este término igual a 0, ya conozco cuál es la velocidad inicial, conozco cuál es la aceleración con la que sale de la mano de la persona que la está lanzando, que es menos g, y todo me quedaría en términos de esta variable de acá, que sería el tiempo. Entonces ese es un buen candidato. ¿Por qué razón ninguna de las otras expresiones no me sirve? Porque esta de acá me involucra trayectorias, todavía no las conozco, pues me involucra posiciones que no las conozco. Esta de acá, esta me involucra trayectorias, esta me involucra trayectorias que tampoco conozco, esta me involucra trayectorias y esta me involucra trayectorias que tampoco conozco. Todas las otras cuatro ecuaciones involucran un cambio en la posición que no lo puedo caracterizar porque necesito primero saber cuánto tiempo tarda para llegar hasta ese punto máximo. Eventualmente, cuando yo tenga ese tiempo máximo, por ejemplo, yo podría decir, listo, ya entonces puedo poner el tiempo acá y ya de esta ecuación yo conocería la velocidad inicial, conocería la aceleración y por lo tanto tendría la altura máxima a la que llegaría ese objeto. Listo. Entonces, ¿cuánto tiempo tarda para alcanzar la altura máxima? Entonces voy a aplicar la siguiente ecuación. Voy a decir que voy a aplicar esta ecuación fundamental. Velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. En nuestro caso, como estamos hablando de caída libre, entonces vamos a reescribir esta expresión como velocidad es igual a velocidad inicial. Recuerden que en lugar de escribir la aceleración voy a escribir menos g
Recuerden que la gravedad actúa en la dirección opuesta, entonces la aceleración siempre ocurre hacia abajo, por eso escribo menos g por el tiempo. Y de acá voy a expresar el tiempo como velocidad menos velocidad inicial dividido menos g, es decir, velocidad inicial menos v dividido g. Listo, multiplica por el signo menos arriba y abajo. Como tengo las siguientes condiciones, para v igual a 0 y v sub 0 igual a 12 metros por segundo, entonces yo lo que hago es reemplazar aquí el tiempo t, decimos v es igual a 0, o sea que tenemos 12 metros por segundo menos la velocidad inicial, la velocidad final que es 0 en el punto máximo, cuando alcance su altura máxima, dividido g, que es 9.8, pues la magnitud de g segundos cuadrados. Entonces recuerden que aquí yo ya tuve el signo en cuenta, yo ya había dicho que esto era menos g, por lo tanto cuando yo voy a reemplazar el valor de g únicamente pongo la magnitud, no le pongo nuevamente el signo. Esta operación de acá les tiene que dar 1.2 segundos. Eso es lo que tarda la bola en alcanzar la altura máxima. Ahora, ¿cuál es la máxima altura desde que salió de la mano? Entonces esta será nuestra pregunta B. ¿Cuál es la máxima altura que alcanza? Desde que salió de la mano. Bueno, entonces ya habíamos dicho de antemano. Había dicho, si yo conozco el tiempo que le toma en llegar hasta esa altura, que es 1.2 segundos, entonces yo puedo introducir el tiempo como una variable conocida acá y acá. Ya conozco también la velocidad inicial, conozco la aceleración que es menos g, y por lo tanto obtendría este término que está aquí a la izquierda, que es la posición. Recuerden que aquí en este caso este punto acá va a ser y0, este punto aquí va a ser y, obviamente y menos y0 va a ser igual a la altura. Por esa razón entonces voy a usar la ecuación de y menos y sub 0 igual a velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Listo. Usando como datos posición inicial de la bola, 0 metros, velocidad inicial, lo que me dice en el problema que es 12 metros por segundo, tiempo, que va a ser el tiempo máximo, esto va a ser igual a 1.2 segundos, que eso fue lo que encontré en el numeral anterior. Reemplazando estos datos acá, en esta ecuación, entonces este se me va porque es un 0, listo, y solamente me va a quedar en términos de velocidad inicial 12 metros por segundo multiplicado por 1.2 segundos más 1/2. Recuerden que aquí voy a poner el valor de la aceleración como g. Esta g va a ser negativa, entonces por esa razón esta expresión toda va a ser negativa. 9.8 metros por segundo cuadrado por 1.2 segundos al cuadrado. Listo. Cuando ustedes hacen esta operación deberían obtener el valor de 7.3 metros. Esa es la máxima altura a la que alcanza el objeto cuando se lanza con una velocidad inicial de 12 metros por segundo. Y ese tiempo de recorrido hasta ese punto máximo va a tomar 1.2 segundos. Ahora, la última pregunta que vamos a hacer al respecto será esta. La pregunta C. ¿Cuánto tiempo le toma a la bola alcanzar un punto 5 metros por encima del punto en que fue liberada? ¿Cuánto tiempo le toma alcanzar una altura de 5 metros? Entonces, para responder esta pregunta, vamos a
revisar. Hay varias formas de hacer esto. Hay varios caminos que yo puedo tomar. Pues tengo varias expresiones de las que puedo elegir. Yo les voy a mostrar una de esas y ustedes van a pensar en cuál otra pueden usar que les pueda dar esta información. Entonces yo miro la ecuación, veamos cuál expresión de estas me permite calcular la posición. Yo necesito conocer para la altura de 5 metros con respecto a este y0. Listo. Para un y igual a 5 metros. ¿Cuál es la velocidad en ese punto? Entonces yo puedo decir, bueno, si yo conozco la velocidad en ese punto, luego puedo usar esa velocidad a una altura de 5 metros para calcular cuánto tiempo recorrería o cuánto tiempo se demora la partícula en alcanzar esa altura si va a esa velocidad, ¿cierto? ¿De dónde puedo obtener esa velocidad? Digamos que estoy pensando muy similar a cómo resolví la parte A de este problema, en la que yo resolvía todo teniendo en cuenta que para el punto máximo la velocidad era igual a 0. Ahora yo me hago la pregunta, pero para cualquier punto en particular, en este caso para una altura de 5 metros, ¿cuál sería la velocidad de esa altura de 5 metros? Y luego, con esa velocidad en particular, ¿cuánto tiempo tardaría la partícula o la bola en recorrer eso? Entonces la ecuación que me permite saber eso es, en este caso, la siguiente expresión. Vamos a calcular velocidad cuando la pelota va a estar a 5 metros con respecto a la posición inicial. Velocidad 5 metros de la posición inicial. ¿Y cuáles datos conozco yo? Conozco la posición, o sea, 5 metros, conozco la aceleración, conozco la velocidad inicial. Por lo tanto, el mejor candidato es este. Velocidad al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por y menos y0. ¿Por qué razón este es un buen candidato? Porque conozco la velocidad inicial, 12 metros por segundo. Conozco la aceleración, menos g. Conozco la posición inicial, 0. Conozco la posición final, 5 metros. Entonces, finalmente aquí será reemplazar simplemente todos los datos. Todos estos datos serán velocidad al cuadrado. La velocidad inicial será 12 metros por segundo al cuadrado. Más 2 veces la aceleración es menos. Yo puedo hacer algo acá. Puedo escribir esto como de una vez menos 2 por g, y aquí pongo solamente la magnitud, o puedo dejar la aceleración y poner el número adentro, un negativo, como ustedes lo prefieran. Si lo hago de esta manera, entonces debo quitar el menos de acá, porque si no estaría contradiciéndome. Metros por segundo al cuadrado, que multiplica a 5 metros. Listo. Cuando ustedes hacen esta operación, entonces obtienen que la velocidad a 5 metros es igual precisamente a 6.8 metros por segundo. Ahora, con esa velocidad a los 5 metros, entonces ustedes pueden calcular cuánto tiempo ha recorrido, conociendo la aceleración, la partícula. ¿De dónde calculan eso? De la siguiente ecuación. De B es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces, recuerden que si ustedes la escriben como menos g por t, esta expresión les quedaría como t es igual a b menos b0 menos g, o b0 menos b dividido g. Listo. En este caso, entonces tendríamos, cuando usted reemplaza los valores para estos datos, teniendo en cuenta que esta velocidad fue la velocidad que acabamos de hallar, listo, te da que el tiempo que toma esto es 0.53 segundos.
0.53 segundos. Listo. Es decir, si yo quiero saber cuánto tiempo le toma a la bola cuando la lanzo con una velocidad inicial de 12 metros por segundo, llegar a 5 metros por segundo desde mi mano, el tiempo que ocurrirá eso será en 0.53 segundos. Ahora piensen en lo siguiente: ¿qué pasa si yo quiero calcular cuánto tiempo? Esta será una pregunta adicional, pero esta ya les queda a ustedes como ejercicio. Eso mismo que yo acabo de calcular lo puedo resolver de otra manera, usando otras de las expresiones anteriores, y van a obtener un resultado súper interesante. La otra pregunta que yo puedo hacer es: ¿qué pasa si yo quiero saber cuánto tiempo le toma a la bola cuando está a 5 metros de mi mano, pero ya ha hecho el recorrido completo? Es decir, yo sé que cuando yo lance la pelota, listo, la pelota hizo lo siguiente: subió y volvió a bajar. Lo que yo acabo de calcular es cuál es el tiempo que le toma, si este y sub 0, cuál es el tiempo que le toma en este punto del recorrido cuando va de subida, cuando ya es igual a 5 metros. Yo quiero saber cuál es el tiempo que le toma para el punto de 5 metros, pero cuando está descendiendo la bola, listo, cuando ya va en su trayectoria nuevamente hacia la mano de quien la está lanzando. Entonces piensen cómo calcularían ese tiempo que le toma a la bola regresar nuevamente a la mano, pero digamos cuando está a 5 metros con respecto a la mano, pero en el camino de vuelta. Tengan en cuenta que obviamente ya ha recorrido un trayecto hacia arriba, entonces tendría que tener en cuenta el tiempo que le tomó llegar hasta la parte más alta, pues, de su trayectoria. Y con eso podemos darle paso al siguiente tema, que será el movimiento en 2 dimensiones.